bendiga a todos los que nos están viendo a través de las redes sociales, verdades bíblicas, lo que Dios habla a través de su palabra, la Biblia. Casa de Jesús, Iglesia Cristiana. Un saludo a todos los que nos ven, los que me hacen el favor de su presencia, de seguir este mensaje humilde y sencillo, porque ni yo soy el mejor pastor, ni el mejor orador, ni deseo serlo, señores. No, Señor. Yo lo único que quiero es comunicar el plan de salvación a aquellos que no lo tienen y que puedan encontrar el camino verdadero para vivir bien. ¿Por qué lo digo así? Porque les comentaba a mis hermanos aquí presentes que yo vivía mal, señores. Así yo lo declaro y lo he dicho siempre, no porque estén en video, yo me aviente flores, no, ese no era yo. Yo visitaba los lugares de mala muerte, así nada más, con prostitutas, esto y lo otro, como músico. Y no me da vergüenza decirlo, lo estoy diciendo aquí en el video. Entonces, hasta que conocí la poderosa palabra de Dios y me transformó, me dio una vida diferente, nueva. Y eso es lo que ojalá le pueda servir a alguno de los que nos ven a través de las redes sociales. Bueno, dicho todo esto, queridos amigos, me ha preguntado mi buen amigo Ovidio acerca de los concilios. ¿Qué son? ¿Para qué son los concilios? Etcétera, etcétera. Pero vamos a la palabra, ya que la palabra de Dios, ¿verdad? Bíblicamente la palabra concilio, lo voy a decir así. La palabra concilio significa junta, asamblea o congreso que se convoca para tratar o resolver algún asunto de trascendencia, colectando de esta forma decretos y conceptos para ser aplicados posteriormente como normas, como estatutos establecidos. Han existido hasta el momento varios tipos de concilios relacionados con la Iglesia Católica en su gran mayoría y sus dogmas. En total han sido 21 los que se han establecido oficialmente, mas sin embargo se calcula que han sido cientos los que internamente se han desarrollado internamente y en secreto. Antes de mencionarnos eso rápidamente, te debo de decir que, pues como lo acabamos de decir, un concilio es una asamblea donde se reúnen los creyentes para meditar, para resolver los problemas internos que existen en la iglesia. Pero en la iglesia primitiva, que es lo que quiero decir antes de leer, en la iglesia primitiva, esa palabra de concilio no la encontramos. El Señor Jesucristo, Dios, no nos hablan de esa palabra textual, concilio. Es decir, yo perteneciendo a una iglesia cristiana, Casa de Jesús, ¿verdad? El pastor, que es la autoridad máxima allí, él reúne, ¿verdad? Él reúne a todos los que sirven en la iglesia, los sugieres, los servidores, etcétera, y cada uno dependemos una actividad en obediencia. ¿Sí? Entonces cada uno tiene su actividad en obediencia. Nos reunimos conforme a las escrituras, porque lo estoy leyendo yo aquí. Con papelito habla, nada de que mentiras y que esto que el otro. Por eso lo estoy citando con las escrituras, porque era lo que yo le quería decir ahorita. Y te vas a dar cuenta de cuáles son los concilios católicos y por qué los hicieron así. Por la personita que yo vi que todavía existe en decir no. Ni me voy a burlar, ni tampoco me voy a mofar, porque yo sé que no tiene conocimiento, Señor. Aquel que tiene conocimiento levanta la mano y con cita bíblica, como lo he hecho siempre. Y después del video, a ver, ahorita le voy a preguntar, a ver si es cierto. Bueno, el libro de los Hechos dice así, en el capítulo 2, en el versículo 43, dice así la palabra de Dios. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno.
y perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría, sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y aquí menciona a la iglesia, porque después de que muere el Señor Jesús del año 33 en adelante, el apóstol Pedro, como los discípulos, los 11 discípulos, menos Judas, tú sabes cuál fue la historia de Judas, ¿verdad? Compartieron el evangelio, estuvieron predicando, hasta que en forma correcta, lo está haciendo el apóstol Pablo, dándole figura ya a las iglesias. Ya que aquí ya se mencionan las iglesias que organiza el apóstol Pablo de acuerdo a las escrituras. Estoy usando la Biblia y tú la tienes en mano. Entonces, como dice el libro de los Hechos, en el capítulo, si tú te vas allí en el capítulo 11, en el 11 y en el versículo 25, para que veas que no soy mentiroso, como el compite que ahorita lo voy a avergonzar, a ver si es cierto que sale. Aquí dice el 25: después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron ahí todo un año. ¿Con quién? Con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó ¿cómo? Cristianos por primera vez en Antioquía. Ahí está. Entonces, la secuencia después del Antiguo Testamento, después de la enseñanza que se le dio a Moisés a través de las tablas de la ley, los judíos, que es el pueblo elegido de Dios, en las profecías se menciona a Cristo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Isaías pronosticó esto. Dio esa profecía donde se dijo que una virgen concebirá al Salvador del mundo. Y en el Nuevo Testamento se verifica, se cumple esa profecía. No más que los judíos no quisieron obedecer esta profecía, se negaron. A lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. No recibieron a Cristo, lo llevaron a la cruz. Más a los que le reciban, a los que crean en su nombre, les dio el derecho de ser ¿qué? Hijos de Dios. Entonces Jesús nos viene a mostrar el evangelio de Dios, diferente al de su Padre. No, es el mismo, pero Él viene a explicar terrenalmente las secuencias espirituales. ¿Sí me explico? Sí. Le estoy dando cita bíblica. Y luego si nos vamos a Efesios, no tenía yo estas citas bíblicas a la mano, pero lo voy a decir así: Efesios 4:11 o 4:11. Fíjate lo que dice la Escritura. Dice: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad, en amor crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, que es Cristo. Amén y amén. Amén. De ahí tocayo, ¿dónde habla de papas? ¿Dónde habla de cardenales? ¿De monaguillos? ¿De monjas? ¿Mande? No habla, te estoy dando cita bíblica, tú lo estás viendo en la Biblia. Y lo estoy grabando para que quede bien clarito. Entonces, por eso necesitamos entender lo que dice la Biblia, porque Jesucristo así lo dijo. Juan 8:30, 31 y 32. Y Jesús les habló a los judíos y a todos los que quieran creer en Él. Y les dijo: si ustedes obedecen, ¿qué? Mi palabra, la palabra de Él, seréis así mis discípulos. ¿Discípulos de quién?
discípulos de Cristo, Él mismo lo está diciendo. Y conoceréis la verdad, y la verdad que... Ahí está la respuesta, mi amigo. Ahí está. Entonces los concilios, los que hacían las iglesias, cada uno era independiente, cristiana, pero el pastor era el que tenía el gobierno ahí sobre la iglesia. Y les decía, hermanos, vamos a orar para que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. Vamos a hacer esto, ¿no? ¿Sí me explico? En las iglesias cristianas verdaderas de toda la trayectoria espiritual desde Noé, enseguidita se siguió todo esto. Estamos hablando después de Cristo, después de que Pablo levantó las iglesias, unas 7 por ahí iglesias que estableció en Filipos, en Filadelfia, a los Gálatas, a los Filipenses, etcétera. ¿Verdad? Estoy hablando sobre el año 40, 50, 60. Cuando el apóstol Pablo estableció las iglesias. Hermano, ¿y en qué año nació la iglesia católica? En el año 300. ¿Sí me explico? Fíjate cuánto tiempo. ¿Cuánto tiempo? 240 años después nació por Constantino, el gobernador de Roma, la iglesia católica. No fue por Dios, mi amigo. La iglesia católica no fue fundada por Cristo. Ellos agarraron artimañas para hacerla así. Y ellos tenían el poder. Pues ¿quién era Roma? ¿Quién era Roma, señores? Era la primer potencia en aquel tiempo, como ahorita Estados Unidos. Roma era la primer potencia en aquel tiempo. Y Constantino era lo que quería, tener el gobierno en sus manos. Por eso se inventó la iglesia católica e hicieron enseñanzas de todos los grupos paganos alrededor y fundaron su iglesia católica romana. Estudie, póngase a estudiar, señor, en vez de que diga no, póngase a estudiar. Ahora te voy a decir algunos de los, precisamente, por qué se hicieron los concilios, y más en los fundamentos católicos, porque te vuelvo a repetir, los concilios cristianos, el pastor, el siervo de Dios, el sacerdote que estaba allí, se encargaba de la economía, de distribuir a las viudas, a los necesitados, el dinero que se recaudaba. Y decía capítulo 2 del libro de los Hechos, vendían todas las cosas y no había necesidad entre ellos porque se cubrían todos los gastos. ¿Sí me explico? Y en las iglesias cristianas así es, bajo la única cobertura de la Escritura, lo que Cristo dejó, Señor, no otro tipo de enseñanzas ajenas. Gálatas 1 del 6 al 9, ya lo dije. Aquel que venga con una mentira, anatema, maldito sea. Por eso debemos de observar. A ver, hermano, entonces para que usted pueda justificar o criticar o señalar alguna cita bíblica de las Escrituras conforme, por ejemplo, hábleme de la iglesia católica. ¿Han mentido? Sí. El bautismo de niños aquí no lo dice. No vas a encontrar ninguna cita bíblica de eso. Marcos 16 dice la Escritura: el que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Un pequeño niño no puede bautizarse, ni tiene la potestad del padre ni el padrino. No, señor, antibíblico. ¿Dónde dice la Biblia de la misa, de la hostia? ¿Dónde dice? De la transubstanciación, del celibato sacerdotal. ¿Dónde dice? Entonces yo ya agarré esta religión con falsas mentiras, así nomás, con la pura Biblia. ¿Cómo le dicen al dirigente católico? ¿Cómo le llaman pues secularmente en los templos? ¿Mande? Cardenal. ¡Padre! ¿Y sabes que eso es mentira? Tú puedes checar 23:9 de Mateo. Chécalo para que vean lo que dice. Y no le llaméis Padre vuestro a nadie, porque solamente un Padre tienes, y es el que está en los cielos. Ahí está. Ahí está, es otra. ¿Ya viste? Oye, hermano, ¿usted no es padre? No, señor, yo soy pastor. ¿No te leí ahorita Efesios 4:11? Amén, hermano. Amén. A los servidores de Dios se les llamó pastores, maestros, evangelistas, profetas. Ahí está la verdad. ¿Ya viste? Y
Y ahí te aventé otra. Oiga, hermano, díganos de los testigos de Jehová. Ah, caray, pues esos están más contaminados también. Porque en primer lugar, ellos no son testigos de Jehová. Los testigos verdaderos es el pueblo judío, porque ellos fueron testigos oculares del poder de Dios. Cuando los sacó de la tierra de Egipto, abrió el mar rojo y pasó el pueblo judío. Levantó los mares, fíjate. Por eso los judíos son testigos oculares del poder de Dios. Y en esos 40 años que los llevó en el desierto, Dios los alimentó en el desierto con agua, con pan, con calzado, vestimenta y todo. No se envejeció la vestimenta que tuvieron. Entonces los judíos son testigos oculares del poder de Dios. Ahora aquí en Hechos 1:8, ¿qué dice, hermano Rafa? Dice así, desde el 6, entonces los que habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, le preguntaron a Cristo, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis, ¿qué? Testigos, aquí lo dice. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Viste? Hermano Rafa, entonces nosotros ¿qué somos? Testigos de Cristo. Y ellos están en un error. Ahí está. Estoy comprobando las artimañas del diablo, de los engaños de las religiones. El testigo de Jehová cree que no hay infierno. Sí lo hay, Señor. En Lucas 16 del 19 en adelante, el Señor Jesucristo nos habla de una parábola acerca del rico y Lázaro. Y allí el rico, después de que despierta, muere su cuerpo porque lo llevan al patio, pero despierta, dice la parábola, en el infierno, porque está sufriendo calamidades. Dice, porque estoy aquí en este lugar de tormento, Padre Abraham. ¿Cómo se llama ese lugar de tormento? Infierno, mi amigo. Y te puedo seguir diciendo citas bíblicas un montón. Jesucristo habló más de 30 veces del infierno. Hermano, ¿para qué? ¿Para meternos miedo? ¿Qué? No, para que no vayas allí. Para que te arrepientas y no vayas allí. Por eso dice la Escritura, para que todo aquel que en Jesucristo crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Ya viste? Segundo, el testigo de Jehová dice que el Espíritu Santo es una energía. ¿Dónde crees? Primera de Juan no dice eso. El Espíritu Santo es la tercera persona de Dios. Es una persona que sana, que enseña, que redarguye. Entonces no es energía, Señor. En la palabra de Dios en Levítico, por ahí en el 16, Dios prohíbe el tomar la sangre. ¿Me explico? Como la cochina esa, soricua, porque están comiendo la carne con la sangre. Eso Dios prohíbe eso. Amigo, ni que fueras tú satanista o vampiro para tragarte la sangre. Eso está prohibido. Oiga, y entonces el testigo de Jehová, ¿qué hace? No, ellos no permiten la transfusión. Pero servidor, no es lo mismo la transfusión que comer la sangre. No nos hagamos bolas. Es decir, si un familiar, querido amigo, está en un accidente y el médico te dice claramente un accidente que tú no provocaste, en una moto, en esto o lo otro, y para salvarle la vida el médico te dice, Señor, necesitamos sangre para... Es como el carro, pues, ya me salí. Pero hermano, si le falta agua al carro, ¿qué le voy a meter? ¿Mande? Agua, hermano. Pues ni modo que le meta leche. Entiéndalo. Necesito meterle agua, lógico. Si mi carrito no tiene aceite, hay que meterle aceite. Lo mismo el cuerpo. Si en el accidente pierdo sangre y el médico me dice, hermano, también una cosa importante. Esta operación se tiene que hacer en el hospital, no en la casa, en cualquier lugar. Porque en el hospital tenemos todas las herramientas necesarias, hay que quitar virus e higiene especial. Eso es importante. Entonces Dios dice en el Antiguo Testamento que no podemos comer la sangre, y la transfusión es muy diferente a esto. ¿Y sabes qué, servidor? Mucha gente ha muerto por ser testigo de Jehová y obedecer esta falsa mentira. Y así te puedo decir, los mormones
Andan diciendo que el Señor Jesucristo se les apareció por ahí como en el año 1700. No sé qué película o qué. Mentira del diablo, señores. Después de que murió y resucitó el Señor, está a la diestra del Padre y hasta allí. Y en la segunda venida de Él va a venir por su iglesia en el arrebatamiento. Entonces estas personas de mormones están, pero oiga, hermano Rafa, ¿y quién lo está grabando usted? ¿Y quién les habló a ellos? El diablo, a través de demonios. Así lo dice la Escritura en la primera carta a los Corintios. Y no os maravilléis que el mismo diablo puede aparecerse como ángel de luz. Ahí está. Señores, necesitamos que leer la Biblia para no ser engañados. Entonces, los concilios, voy a leer algunos. El concilio de Nicea, que después de que nació la Iglesia Católica, el primero se establece en el año 325, convocado por Constantino, el jefe, el gobernador de todo. Constantino el Grande o el Gran Emperador, quien se proclamó el sumo pontífice. Fíjate nomás, por eso te digo, no enredes las cosas. Apoyado y presidido por San Silvestre. En este concilio se condenó a Arrio, que mantenía la posición de que el Hijo, o sea Jesús, era de diferente naturaleza del Padre y que los dos no eran lo mismo. Fíjate lo que dijo esta persona. El segundo concilio de Constantinopla en el año 381, convocado a instancias de Teodosio el Grande, precedido por el Papa Damaso. Claramente que todos estos concilios católicos, no cristianos. En este concilio restableció el patriarcado de Constantinopla a San Gregorio Nacianciano. Ordenó el macedonianismo, que negaba la divinidad del Espíritu Santo, fíjate nomás, y confirmó las decisiones del concilio anterior, concilio de Éfeso en el año 431, convocado por los emperadores Teodosio II y Valentiniano III, presidido por el Papa San Celestino I. En este concilio se condenó la doctrina de Nestorio, que se oponía a la adoración a María, y se declara a la Virgen María verdadera Madre de Dios. Fíjate nomás qué horrenda cosa. Lo que dijo en ese concilio, se aprobó durante la celebración de la fiesta de Diana de los Efesios, quien también era virgen y supuesta reina de los cielos. Como puedes ver, qué horror. ¿Viste? Concilio de Calcedonia en el año 451, convocado a instancias del emperador Marciano, presidido por el Papa León I, se realizó la condenación de Enrique por su doctrina en contra de la naturaleza humana y divina de Cristo. También se efectuó la separación de la iglesia copta y monofisista por este mismo motivo. El quinto concilio de Constantinopla II en el año 553, convocado a instancias del emperador Justiano, presidido por el Papa Virgilio. Se excomulgó al Papa Virgilio por estar en contra de la fe ortodoxa, condenación del nestorianismo, y promulgó la fe ortodoxa. Concilio de Constantinopla III en el año 680 al 681, convocado por el emperador Constantino IV, presidido por los papas San Agatón y San León II, se declaró herético el monoteísmo. Concilio de Nicea II en el año 787, convocado a petición de la emperatriz Irene, presidido por el Papa Adriano I, se restauró el culto a las imágenes, contrario a Éxodo 20, por su veneración, condenando a su vez la adoración a las mismas. ¡Qué contradicción! Es como una cosa y después otra. Concilio Constantinopla IV, año 869-870, convocado a la petición del emperador Basilio I, presidió por los delegados del Papa Adriano II. Fue depuesto por usurpar al patriarca de Constantinopla, Focio, y restableció a Ignacio,
motivó la separación entre la Iglesia de Oriente con la de Occidente, conocido como el Cisma de Oriente y Occidente. Concilio de Letrán en el año 1123, convocado por el Papa Calixto II, se confirmó el Concordato de Worms en Alemania, se condenó la simonomía, el concubinato clerical que era muy común en contra del celibato, y se prohibió el matrimonio de los clérigos, o sea, contrario a la Biblia. Concilio de Letrán en el año segundo, en el año 1139, convocado por el Papa Inocencio II, se trató el problema grave de la situación del cisma del antipapa Anacleto II, se condenó y se excomulgó a Roger de Sicilia, a los obispos creados por el Papa Anacleto II, se volvió a corregir los abusos de la simonía y se volvió a rectificar el celibato o incontinencia del clero. Concilio de Letrán III, año 1179, convocado por el Papa Alejandro III, solucionó las diferencias con Federico I Barbarroja, resolución del cisma de los antipapas Calixto III e Inocencio III. Se crearon las normas para la elección de los papas a través de los cardenales. Concilio de Letrán en el año IV, 1215, se definió la doctrina de la transubstanciación. Se le impuso por ley a los católicos de la confesión por lo menos una vez al año y comulgar obligatoriamente en la fecha pascual, pero no la de Pascua judía, sino la de la doctrina de Pascua Florida o Easter. Concilio de León I en el año 1245, convocado por el Papa Inocencio IV, se realizó con el propósito de condenar la conducta del emperador Federico II, el cual fue acusado de herejía, malos tratos a los obispos y otros crímenes. Fue excomulgado. Este concilio llevó a cabo otra cruzada dirigida por San Luis, rey de Francia. Concilio de León II en el año 1274, convocado por el Papa Gregorio X, fue convocado por el propósito de unificar la Iglesia latina con la griega, que ya estaba separada por más de 120 años, pero no llegó a tener efecto a pesar de que se logró proclamar la supuesta unión. Se concreta la elección del Papa por medio del cónclave, elección secreta y privada. Usted ya lo sabe. Concilio de Viena en el año 1311-1312, convocado por el Papa Clemente V a petición de Felipe IV, rey de Francia. Fue convocado porque el Papa Clemente V quería abolición de la famosa Orden de los Caballeros Templarios, consiguiendo después de cruentas peleas y controversias, también fueron disueltos los Belgardos. Concilio de Constanza en el año 1414-1418, convocados por el antipapa Juan XXIII a instancias del emperador Segismundo y continuando con su rival Martín V. Fue realizado con el fin principal de eliminar el cisma que atravesaba la Iglesia al ser gobernada por los papas Juan XXIII, no el antiguo Papa Juan XXIII, y por los papas Gregorio XII y Gregorio XIII. Este concilio se reconoció solo a Gregorio XII y los otros dos restantes tuvieron que renunciar obligadamente. Fue condenado junto con su doctrina y llevado a la hoguera el protestante Juan Hus y a todo aquel que estaba en contra de la Iglesia Católica. Se le perseguía y se le acusaba de hereje. ¿Quién fue Juan Hus? Un cristiano verdadero, mi amigo. Nada más. Concilio de Basilia Ferrera, Florencia en el año 1431 al 1439, convocados por Eugenio IV. Fue realizado con el propósito de reafirmar de la supremacía del Papa y la nueva reforma de la Iglesia, la regulación de la cuestión husita y tratar de unificarse con la Iglesia griega. Este concilio empezó en Basilia, pero los católicos ortodoxos griegos no quisieron esta ciudad como sede del concilio y el Papa Eugenio IV lo trasladó a Ferrara. La asamblea de Basilia no aceptó esta orden y continuó sus liberaciones. Este concilio fue considerado ecuménico
hasta el decreto de disolución en el año 1437. En Ferrara continuaron sus sesiones hasta que una epidemia de peste obligó el traslado de la asamblea a la ciudad de Florencia. Concilio de Letrán V en el año 1512 a 1521, convocado por el Papa Julio II y continuado por su sucesor León X, se dio avance de la reforma de la Iglesia al decretar el nombramiento de los obispos por el Papa, ordenación de la vida sacerdotal de los cardenales, y se evitaron los abusos del clero regular. Se prohibió la impresión de libros sin la aprobación eclesiástica. Concilio de Trento en el año 1545 al 63, convocado por el Papa Pablo III y continuado por los papas Julio III y Marcelo II y concluido por Pío IV. Se establece que el texto oficial de la Biblia es la Vulgata. Se define la doctrina de los sacramentos, en especial la del bautismo y la confirmación. Se declara indisoluble el matrimonio. Se crean decretos sobre la comunión, la liturgia de la misa y el sacramento del orden. Concilio Vaticano I, año 1869 al año 1870, convocado por el Papa Pío IX, se debatió el renacionalismo y las nuevas ideas filosóficas, se reconfirma y se decretó universalmente la infalibilidad del Papa y del poder que debía mantener sobre los mismos miembros de la Iglesia en toda la tierra. Concilio Vaticano II en el año 1962 a 1965, convocado por el Papa Juan XXIII, continuado por el Pablo VI. Inicialmente se convocaron 2.000 obispos para tratar 78 esquemas que se seleccionaron previamente entre 2.792 propuestos. El tema principal fue la renovación de disciplinar la liturgia, la vida espiritual y lo más importante, el acercamiento con las otras iglesias y religiones para suavizar las relaciones con los otros grupos que se están descubriendo. Con cada vez más el engaño a que fueron sometidos durante 18 siglos. Los concilios son clasificados en 3 grupos. 1, los concilios orientales, que fueron los primeros 8 que se celebraron en Oriente. 2, los concilios de cristiandad, convocados por papas que demuestran su acción soberana e independiente y que existieron antes de la Reforma por los protestantes. Y 3, los concilios post-reformistas que urgidos de cambios debido a que los protestantes estaban tomando la avanzada de fe, como se manifiesta hasta el día de hoy. A partir de este momento usted ya conoce si los fundamentos por los cuales los concilios fueron creados son buenos o no. Se puede preguntar, ¿qué será? Que estos son para la gloria y exaltación de Dios nuestro Señor. Indiscutiblemente que con esto estamos terminando, mostrando, señores, con esto termino, que la palabra concilio nace católica, nace con los concilios que Constantino hace a la iglesia nueva en Roma, la iglesia católica universal, y que la iglesia primitiva, la iglesia cristiana, seguidoras de Jesús, se guían únicamente por la Biblia, la palabra de Dios. Y cada pastor cristiano en su congregación toma sus decisiones a través del respaldo del Espíritu Santo. Pero Dios deja todo, su doctrina, sus enseñanzas, lo que tiene que hacer el cristiano verdadero, bajo la cobertura y el gobierno de Dios a través de Cristo, respaldado por el Espíritu Santo. Nada más. Que Dios los guarde, los bendiga. Nos vemos en la próxima.